Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los libraré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Apartar de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es posible que este texto y que incluso el propio prendimiento o muerte de Cristo se entienda mejor desde la perspectiva nacionalista, desde la perspectiva de búsqueda de la independencia con respecto a Roma que se vivía dentro de Israel y que estalló unos años más tarde en la guerra contra los romanos, guerra que concluyó, que terminó en el año 70 con la destrucción completa, el arrasamiento completo de Jerusalén y, según fuentes autorizadas, entre muertos y esclavizados fueron más de 1 millón de personas, porque tuvo lugar en el momento de la Pascua, cuando la ciudad estaba desbordada de peregrinos. Había un sector, seguramente en todos los niveles, el pueblo, los comerciantes y posiblemente también dentro de los sacerdotes, aunque ahí menos numeroso, y sin duda dentro del grupo de los fariseos, un sector podríamos llamar nacionalista o independentista. Y había otro sector, los sumos sacerdotes especialmente, que querían mantener la situación con los invasores romanos mientras les dejaran a ellos tener una autonomía política, religiosa y sobre todo un control de la economía. Los judíos estaban extendidos ya en ese momento por todo el imperio y por fuera del imperio también, en regiones vecinas enemigas de Roma, como por ejemplo los persas. Los judíos eran expertos, comerciantes y también banqueros. Manejaban buena parte de la economía del imperio y por lo tanto había muchos judíos a los cuales no les interesaba una guerra contra Roma, una división interna en el pueblo. Bien, en ese contexto, que es importante tenerlo en cuenta para entender lo que pasó, por ejemplo, algunos consideran que la entrada triunfal en Jerusalén fue entendida por algunos como el punto de partida de la rebelión, cosa que Cristo de ningún modo quiso. En ese contexto es donde se va a producir la decepción de unos con Jesús y por otro lado el temor de los otros hacia Jesús. Decepción porque Jesús no era un político, porque Jesús no había venido para levantar ninguna bandera nacionalista, porque Jesús no era en absoluto y de ninguna manera un revolucionario. Jesús no era alguien que predicaba la violencia bajo ningún concepto y por ningún motivo. Esto fue una decepción para muchos. Repito, algunos consideran que la entrada en Jerusalén fue organizada y después se sumó el pueblo, naturalmente, pero fue organizada por ese grupo nacionalista para a partir de ahí poner a Jesús en el fondo como un títere, a un Jesús manipulado por ellos para emprender la mecha de la revolución contra los romanos. Pero los otros tenían miedo a que eso pudiera ocurrir, a que de verdad Cristo fuera diferente a ese hombre manso, tranquilo, pacífico, que hablaba de poner la otra mejilla, que hablaba de perdonar y amar al enemigo y que en el fondo fuera un revolucionario camuflado. En ese contexto es donde se produce este diálogo dentro del Sanedrín, dentro del grupo de los sacerdotes, especialmente aquellos que tenían más influencia. Voy a volver a leer el texto. ¿Qué hacemos?, se preguntan. Este hombre hace muchos signos, hace muchos milagros. Esto debería haber sido suficiente para reconocer en él la mano de Dios y por lo tanto para reconocer en él al Mesías. Pero añaden, si lo dejamos seguir, todos creerán en él. No están diciendo todos creerán en él y perderemos nuestro poder. Todos creerán en él y el templo ya será sustituido por la nueva religión. No, dicen todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. No se están planteando si Jesús, a pesar de los milagros, era el enviado que ellos mismos estaban esperando, el Mesías tan esperado y tan soñado. No que están preguntando eso, se están preguntando
Sí, las consecuencias pueden ser negativas para lo que diríamos, usando un término que no es de nuestra lengua, el statu quo. Es decir, si las consecuencias podrían ser negativas para esa relación a que habían llegado ellos, los sumos sacerdotes, con los romanos, por lo cual se repartían de alguna manera el poder en Israel. Tenían miedo a perder su estatus, tenían miedo a que Jesús les pudiera perjudicar, y no era eso en absoluto lo que buscaba el Señor. Quería purificar el templo, no destruirlo. Pero Jesús era inocente y eso no les importaba. Jesús era alguien que no tenía nada que ver con los planes revolucionarios de derramamiento de sangre, pero no les importaba. Ni les importaba a los que querían utilizarle para eso, ni les importaba a los que tenían que haber investigado más para darse cuenta de que no era así. Simplemente tenían miedo a perder su situación. Es la razón de Estado. No se busca al inocente, no se busca salvar al que no es culpable, se busca acabar con el que tenga que ser eliminado con tal de que no resulte perjudicado un interés que se supone que es superior y que en realidad no es más que el egoísmo. Jesucristo fue víctima de ese interés, de esa razón de Estado, y eso vale para siempre, no solamente para aquella época, y también hoy hay que planteárselo. Si en realidad somos cómplices de condenar a inocentes porque conviene para evitar otras cosas, aunque a cambio personas que no tienen culpa tengan que padecer las consecuencias de algo que no han hecho. Añaden ellos, añade Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, y dice: vosotros no entendéis ni palabra, reprocha a sus compañeros en el Sanedrín. No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Está dando la vuelta a la misma idea. No importa si este hombre es inocente o no es inocente, le tenemos que matar, porque quizá pueda ser peligroso, quizá pueda ser utilizado por los que quieren la revolución, y quizá eso pueda tener consecuencias. De hecho, insisto, unos cuantos años más tarde así sucedió. Pero no se daba cuenta Caifás, los apóstoles meditando después lo ven muy claro, San Juan lo recoge a continuación, no se daba cuenta Caifás que estaba llevando a cabo, al decir esto y después al ejecutarlo, una antigua profecía. El cordero inocente, llevado al matadero. Sus heridas nos han curado. Él cargó en sus espaldas con nuestros crímenes. Él pagó con su sangre derramada por nosotros. ¿Por qué es importante todo esto? Porque muchas veces en la vida de cada uno de nosotros, pues muchas veces nos pasa que pagamos cosas y pagamos consecuencias de las que no tenemos ninguna responsabilidad o muy poca. Y sin embargo Dios también eso lo tiene previsto. Dios no quiere el mal, y mucho menos el mal del inocente, pero sabe sacar un bien del mal cuando nosotros le dejamos trabajar. Decimos en España que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Nuestro Señor murió siendo inocente. Aquellos le mataron, unos colaboraron a su muerte no defendiéndole cuando Pilato intentó salvarle, porque estaban decepcionados dado que no era el caudillo revolucionario que esperaban. Los otros le mataron porque tenían miedo a que sí lo fuera. Jesús era inocente. Murió sin tener culpa y sin embargo sus heridas nos salvaron. De aquella confabulación, de aquel contubernio que organizaron para acabar con el inocente, sin importarle si lo era o no, de aquello se obtuvo el mayor de los bienes. Cristo es nuestro Salvador. Y nos salvó muriendo en la cruz. Sus heridas nos curaron. Aprovechemos esto para confiar en Dios.
Y también cuando sentimos que nos han interpretado mal o que nos están tratando sin la debida justicia, y nunca seremos tan inocentes como lo fue Jesucristo, pidámosle a Dios que de ese mal salga un bien para nosotros mismos, que sirva para expiar nuestros pecados y para purificarnos, y un bien para los nuestros, uniendo nuestra sangre inocente o nuestras lágrimas inocentes a la sangre y a las lágrimas de Cristo, que sirvan, que vengan en las manos de Dios para el bien de aquellos a los que queremos. Cristo va a morir por el pueblo, como dijo Caifás, no porque hubiera miedo a un levantamiento romano. Él no hubiera sido el causante. Va a morir por el pueblo porque Él era el Cordero inocente que tenía que derramar su sangre para nuestra libertad. Que así sea.